Muy buenos días, bendiciones a todos y todas, aquellos que nos van a estar viendo y escuchando por YouTube. Un abrazo a la distancia, espero que estén pasando una feliz Navidad, unas felices fiestas, unos días de recogimiento con la familia y para también disfrutar bastante de todo lo que Dios ha estado haciendo durante esta época y orando y meditando en lo que Dios puede hacer y hará conforme a su voluntad en este fin y principio de año. Vamos a orar y a dar gracias por este día, por lo que hoy vamos a compartir y por lo que todos ustedes están anhelando y deseando del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, amado Jesús, amado Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias porque hasta aquí, Señor, nos has bendecido, nos has ayudado, nos has guiado, nos has fortalecido. Padre, y no importa cuáles hayan sido las circunstancias, hoy podemos decir que tú estás con nosotros y que seguimos adelante. Padre, yo bendigo a cada persona, a cada hombre y mujer, a cada hogar aquí representado, Señor. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo todo lo que son y todo lo que tienen, todo lo que hacen, Señor, sea prosperado y bendito en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque sé que hay un plan y un propósito en cada uno y cada una. Y te pido en esta mañana, Señor, que lo que vamos a compartir, que es esta segunda parte de lo que hemos hablado acerca de la oración que Jesús nos enseña, a quien se le ha dicho que es un modelo de oración, se ha llamado el Padre Nuestro. Hoy te pido, Dios, tu luz y tu bendición para compartir con mis hermanos, amigos, amigas, lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con lo que hemos estado trabajando en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, a la altura del versículo 5 hasta el versículo 15. Algunas Biblias tienen un título ahí que dice Jesús y la oración. Como les decía hace un momento, muchas personas llaman el Padre Nuestro. Así se le ha conocido esta oración. Se ha hablado de que es un modelo de oración. La semana pasada estábamos estudiando y si no lo lograron ver o escuchar, pueden entrar en el YouTube. Vamos a dejar el enlace para que lo puedan ver y escuchar para que no se pierdan toda la primera parte de lo que estuvimos analizando la semana pasada. Voy a leerlo para ustedes ahora. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya ellos tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Dice, porque piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues, entonces vamos a darle énfasis a partir de este versículo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta ahí estuvimos compartiendo la semana pasada. Versículo 12, en adelante. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, Señor, te doy en este momento por esta potente palabra. Te pido, Señor, que en este momento, en el momento en el que estemos viendo o escuchando este audio o video, tu Espíritu Santo, Señor, que reposa en nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y nosotros voluntariamente abrimos nuestra mente y corazón para recibir de ti, Señor, y de tu palabra. Te alabamos, Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vean qué interesante. La semana pasada terminamos hablando acerca del pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y les hablaba de que cuando hablamos del pan nuestro de cada día, hablamos de un pan espiritual, un pan para el alma y un pan para el cuerpo, porque somos personas que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y Dios está dispuesto siempre a alimentarnos de manera integral, de manera que, claro que necesitamos tal vez alimento cada mañana, necesitamos abrazos, afecto, sentimientos, pensamientos para que alimenten nuestra alma, que sea alimento positivo, que sea alimento que traiga vigor a nuestra alma, y también espíritu que necesita ser alimentado, y nuestro espíritu, por supuesto, se alimenta de tener comunión con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de disciplinas espirituales que después también vamos a estar compartiendo y enseñando porque son necesarias para la vida espiritual, para ese desarrollo de nuestra vida integral, pero para fortalecer la parte del espíritu. Entonces, les decía que hoy vamos a empezar a trabajar del versículo 12 en adelante. Dice el verso: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La pregunta es, cuando oramos, somos conscientes de que quizás hay personas o hay circunstancias que han llevado a que algunas personas, por diferentes razones, estén en deuda con nosotros. ¿Cómo oramos por las personas que tienen alguna deuda para con nosotros? Porque empieza diciendo el versículo: y perdona nuestras deudas, dando por sentado que nosotros somos deudores de Dios, que hay cosas que nosotros le debemos al Señor, que nosotros también le debemos, que podríamos deberle a otras personas, ¿verdad? Porque dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí se están dando por sentadas dos cosas: que tenemos deudas y que alguien nos debe. Ahora, pensamos en deudas tal vez en función de lo económico, pero hay deudas que hemos llamado deudas morales, deudas de amor, deudas de diferente índole, ¿verdad? Muchas veces hemos fallado por diferentes razones a otras personas y decimos: estoy en deuda con esa persona. Por tal razón, en la oración que Jesús nos enseña, que le enseñó a sus discípulos hace más de 2000 años y que hoy nosotros retomamos para nosotros mismos, nos enseña a decirle al Señor que debemos pedirle que perdone nuestras deudas. Pero aquí hay una acción que está complementada con esta solicitud. Dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿cómo tú perdonas a tus deudores? ¿Cuál es la forma en la que tratas con tus deudores? ¿Cómo les cobras? ¿Cómo te pones a cuentas con tus deudores? Recuerdo que en varias ocasiones,
como yo le he faltado a personas, también personas me han faltado a mí. Porque por supuesto, no quiero darles la imagen de que ustedes vayan a pensar equivocamente de mí, que yo nunca le he quedado mal a nadie, jamás. Eso no es así. Por supuesto que yo he cometido errores y también le he fallado a personas. Por tal razón, he tenido muchas veces que ponerme de acuerdo con esas personas para poder llegar a acuerdos que nos permitan seguir adelante y sanar esas cosas que están pendientes y esas deudas. Y hay que seguirlo haciendo en la medida que Dios así nos lo permita, por supuesto. Para ejemplificarlo de alguna forma, una de las deudas más grandes, es cuando nosotros empezamos a edificar este taller. Ustedes aquí a mi espalda pueden ver unas vigas, ahí se ven unas vigas, se ven unos techos altos. Cuando nosotros empezamos a edificar este taller, recuerdo que yo siempre he sido quisquillosísimo con el tema de la construcción, porque a mí me gusta la construcción y me gusta estar en todos los detalles, encima de todas las cosas. Pero me decía Lorna en ese momento y Enrique, que estaba aquí también con nosotros trabajando, me decían que era muy pesado, muy cansado, que quizás era mejor contratar una compañía que viniera y edificara, porque la verdad es que era muy desgastante. Y después de varias recomendaciones y consejos, y vimos la construcción de un amigo que edificó también un taller muy lindo en Cartago. Hablamos con la persona que se lo construyó y efectivamente llegamos a un acuerdo. La persona me dijo, mire, deposíteme la mitad, y la mitad era mucho dinero, eran varios millones de colones lo que había que depositarle. Entonces al final decidimos que lo íbamos a hacer en tractos, pero que iba a ser un tercio del contratado, para que él comprara materiales y empezara a hacer todas las estructuras allá en Cartago en su taller, y que iban a trasladarlo todo para acá ya prearmado para que fuera más rápida la construcción. Bueno, el caso es que la persona se le depositó el dinero y vino la semana, trajo unos materiales y se fue, y después no volvió. Trajo un empleado, trajo un ayudante y que vinieran a hacer algunas cosas menores y no volvió. Y yo empecé a llamarle y a insistirle, y qué pasó y dónde están las cosas. Y al final el hombre me dijo, Eduardo, vea, tengo una situación. Yo cogí la plata para operarme los ojos porque tenía una situación muy delicada y muy seria, y yo podía perder la vista. Entonces lo que tenía a la mano era la plata que usted me había dado a mí, y yo la cogí para operarme. La gasté. Por supuesto, yo me sentí no solo molesto, sino que también me sentí ofendido y engañado, porque si era así su condición y él no podía trabajar, pues lo primero que debió haberme dicho es que no podía asumir la responsabilidad de la construcción. Y en segundo lugar, pues si lo iba a hacer de alguna otra forma, lo que tenía que decir, mire, don Eduardo, tengo una situación muy, muy delicada con mis ojos, estoy con la posibilidad de perder la vista, y lo único que tengo es el dinero que usted me adelantó y es justo lo que necesito para operarme. Y yo no sé qué le hubiera dicho en ese momento, pero de pronto le hubiera dicho que sí y se hubiera operado, y todo bien, y todo bien. Pero la situación pasó, y él me dijo, mira, depositame el otro tercio de la plata para comprar de nuevo. Y yo le dije, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque no confío en usted, no confío en la forma en la que usted hace las cosas. Perdone, pero no confío. No, mira, pero yo esa plata te la voy a pagar con mano de obra y todo. Ok, pues venga, trabaje, y después de que yo lo vea trabajando y que haya adelantado algo con el material que yo se trajo, pues veremos si le doy más dinero y seguimos adelante. El caso es que el señor nunca más volvió, nunca más volvió. Entonces, por supuesto, yo pensé, bueno, tiene que haber alguna forma legal de cobrar este dinero, porque ese señor me debe plata, son 3 millones de pesos lo que se llevó, entonces me tiene que pagar, y me tiene que aquí, y me tiene que allá. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que estando yo en aquella época leyendo la palabra,
llego una vez más a este pasaje de Mateo capítulo 6 y cuando llego al versículo 12 dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algo se cayó. Porque si yo digo que quiero crecer espiritualmente, si yo digo que yo quiero ser como Jesús espera que yo sea, si yo digo que efectivamente soy hijo de Dios, yo tengo que tomar la porción de la palabra, todas las porciones de la palabra y recibirlas e interiorizarlas. Porque no puedo decir que soy una cosa y actúo como algo que no es. Entonces yo pensé, debo perdonar a ese señor. Debo perdonarlo. Debo perdonar su deuda. Señor, pero son millones. Y empieza aquella lucha, ojo, no espiritual, porque en el espíritu ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar. Lo que debo hacer es perdonar. Perdonar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de la manera en que yo perdono, Dios me perdona a mí mis deudas. Porque yo le digo, perdona mis deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué pasa si yo ataco a este señor? ¿Qué pasa si yo le cobro por la vía judicial? ¿Qué pasa si yo me voy para la casa de él y le apedreo la casa porque no me quiso pagar? ¿Qué pasa si yo le hago una cosa o la otra o la que sea? ¿Qué pasa? Yo le estoy diciendo al Señor, perdona mis deudas, Señor, así como yo perdono a mis deudores. Como tú y yo perdonamos a nuestros deudores, es lo que aquí hay que trabajar. Sé que hay personas que me están viendo y que me están escuchando que tienen un corazón súper generoso y que cuando alguien les queda mal, no tienen ningún problema, no tienen ningún problema. Es más, tanto es así que ellos han visto y hemos visto que cuando perdonamos una deuda, el Señor se glorifica de una forma extraordinaria en nuestras deudas, en nuestras deudas. Y si alguno quiere trabajar más profundamente esto que estamos hablando de este pasaje, por favor, solo comuníquese conmigo, envíeme un mensaje de WhatsApp o comuníquese con nosotros por medio de los links que aparecen ahí en comentarios de YouTube y créame que yo voy a estar comunicándome con usted para poder aclarar cualquier duda. Porque lo que estoy diciendo es literalmente lo que Jesús nos está recomendando aquí. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo, por supuesto, terminé perdonando a este señor. Por supuesto, terminé llamándolo y hablando con él y diciéndole, ve a fulano, no pasa nada. Espero que la inversión que hizo en la salud de sus ojos sea buena y permanente. Ustedes no tienen idea de lo que me costó llegar a ese punto. Pero cuando llegué a ese punto, lo hice con paz, lo hice genuinamente, no como aquel que de la boca para afuera, sin regañadientes, hace las cosas. Lo hice en paz. Yo hoy puedo ver a esa persona y no siento ningún tipo de problema, resentimiento o cosa negativa. No siento nada negativo por él. Y de verdad logré bendecirlo y lo veo como una de las muy poquitas cosas que Dios de manera muy generosa ha hecho por mí. Así lo veo, así lo veo. Porque créanme con todo el corazón que son muchas más las deudas que Dios me ha perdonado a mí que la que yo le he perdonado a los hombres. Yo le he fallado al Señor de muchas formas. He estado a deuda con Dios de muchas formas y muchas veces.
Y el Señor, de la forma en que yo he perdonado a mis deudores, de la forma en que yo he salido adelante, poniéndome a cuentas con los deudores, así Él también ha perdonado mis deudas. Porque Dios es bueno y su naturaleza es así. Dios no va a cambiar, Dios va a seguir siendo bueno y bueno, buenísimo, porque Dios es perfecto y Dios no falla de ninguna forma. Versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación. El libro de Santiago nos dice, la carta del apóstol Santiago, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, de nuestras propias concupiscencias, es que somos tentados y seducidos. Entonces, cuando Jesús nos dice, y no nos metas en tentación, que oremos al Padre diciéndole que no nos meta en tentación, no es porque el Padre va a tentarnos, no es porque el Señor nos va a poner en una condición en la que seamos tentados para ver si hacemos lo correcto o lo incorrecto, porque claramente en el libro de Santiago se nos enseña que Dios no es tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. La naturaleza de Dios es buena, es perfecta y no va a traer a nada malo a nosotros. En el libro de Santiago también dice, hijitos, no se equivoquen. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es bueno en todo tiempo y Él no nos va a meter en tentación. El caso es que en la traducción, para que nosotros podamos entender un poco mejor, en el español se ha escrito así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando de nuestras propias concupiscencias, de nuestras propias debilidades, seamos tentados y seducidos, que Él nos libre de aún de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Líbranos del mal. Esa tentación que viene, que es natural, que viene a nuestras vidas, que constantemente tenemos que enfrentar, que Dios nos ayude para salir adelante. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la segunda parte del versículo dice, porque tuyo es el reino. ¿Se acuerdan al principio cuando empezamos a leer la oración? ¿Verdad? Que les reconocemos como soberano, les reconocemos como rey. ¿Por qué? Porque la oración dice, venga tu reino, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Se le reconoce como rey, como soberano, como señor de todo y dueño de todo. Y aquí en la segunda parte del versículo 13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta porción que Jesús nos está diciendo aquí, en el versículo 14, hace referencia a una declaración que hizo el rey David, el mismísimo rey David, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Te voy a leer para ustedes. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Para ponernos un poquito en el contexto de lo que se está hablando, es de la sucesión de Salomón en el reinado de David. Cuando David va a dejar de ser rey y van a coronar a Salomón, David está hablando, está dando una disertación, un discurso largo, y a la altura del versículo 11 dice
tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué extraordinaria declaración de David, teniendo un pleno conocimiento de Dios, porque él tuvo una relación con Dios extraordinaria, pese a que era un hombre lleno de deudas y compromisos con Dios. Dios dijo que era un hombre que tenía un corazón conforme al suyo y por eso le amó. Dios le amó a David de manera entrañable. Si hay alguien en la historia que tuviera problemas de tentaciones, de pecado, de haberle hecho daño a otras personas y que Dios le perdonara sus deudas, es David. Porque David aprendió a reconocer a Dios en todos sus caminos, a pesar de su naturaleza, a pesar de que él era un ser humano que fallaba constantemente, pero logró aprender a perdonar las deudas y de esa forma Dios le perdonaba a él. Hay pasajes lindísimos que nos ponen en contexto de qué forma Dios lo confrontaba a David por sus deudas y cómo David respondía a ello. Un día lo vamos a enseñar también. Un día vamos a hacer un paréntesis del libro de Mateo y vamos a ver un poquito del Antiguo Testamento también y cómo aplica en el Nuevo Testamento y cómo aplica hoy en nuestra vida. Porque tuyo es el reino, dice Jesús en el versículo 13, que así debemos orar diciéndole al Señor, reconociéndole, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Una declaración que David hizo y que hasta hoy queda grabada y para que nosotros la retomemos, para que nosotros la entendamos y podamos reconocer que de todo procede de Dios y que nada que alguien nos deba a nosotros, porque eso está junto, está en el mismo versículo. Si Jesús está hablando de, en el mismo versículo de la tentación y de librarlo del mal, estamos hablando en el mismo pasaje de que el reino del Señor y está reconociéndole como un Señor que tiene control de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces, claro que Él tiene control de nuestras vidas y nosotros nos sometemos a Él. Pues si viene una tentación, nosotros buscamos al Señor. Dice la palabra del Señor también que con toda tentación Dios pone una salida. Así de bueno es el Señor, que cada vez que hay tentación en nuestras vidas, hay una salida también para nosotros. Porque el reino es del Señor, todo el poder y toda la gloria. Cualquiera diría que la oración que Jesús nos está enseñando termina ahí. Y de hecho, cuando nos las han enseñado hasta ahí, porque al final dice amén. Al final del versículo 13 dice amén, lo cual quiere decir así sea, que así se cumpla, ¿verdad? Pero el versículo 14 continúa Jesús diciéndonos más. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, pues ya hablamos de deudas, ahora hablamos de ofensas. Dice, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí es donde, como decía un amigo mío, se le cayeron todas las revistas, haciendo alusión a que no tuvo más control de la situación.
Y por supuesto no me refiero a Jesús, sino a cada oyente. ¿Cómo es esto entonces? Jesús nos habló acerca de las deudas porque Dios va a perdonar nuestras deudas de la forma en que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está fácil, no hay que darle mucha vuelta. Pero ahora le añade Jesús el hecho de que si nosotros perdonamos las ofensas de los hombres, así Dios va a perdonar nuestras ofensas. Entonces, no le demos más vuelta a la cosa. ¿Quién le ha ofendido a usted? ¿Quién le ha hecho daño a usted? ¿Quién le ha atacado a usted? ¿Quién o quiénes han hecho cosas en contra de su vida y le han ofendido, le han dañado? Mi amigo y mi amiga, mi hermano, mi hermana. De la forma en que usted perdone esas ofensas, así Dios va a perdonar nuestras ofensas. Pensemos. Y lo invito de verdad a hilar finito, a decirle al Señor incluso, Señor, si yo no recuerdo con quién estoy yo todavía ahí, pegado, pegada, con problemas, porque me ofendió y yo no lo dejé así. Quiero perdonar. Vean, yo no sé si usted en algún momento ha tenido esta confrontación, pero cuando llega el punto de que usted debe tomar un teléfono y, por ejemplo, decirle, Luis Fernando, mira, quiero hablar con vos. Yo sé que hace tiempo vos me hiciste esto y esto y esto y esto, y eso me ofendió, eso me lastimó, eso me dañó. Yo te llamo y te busco porque quiero decirte que no quiero guardar ningún tipo de rencor, no quiero que penses que voy a sentir o a decir algo malo en contra tuya. Mira, Luis Fernando, te perdono de todo corazón, perdono aquella ofensa, aquello que hiciste en mi contra, lo perdono, no tengo absolutamente nada en contra tuya. Espero que te vaya bien, que sigas tu vida, que Dios te bendiga y que tengas prosperidad, salud y bienestar en todo, en todo. Que Dios te bendiga mucho. Y despedirse. No se trata de lo que la otra persona le vaya a decir a uno. Bien y gloria a Dios si aquello se restaura, ¿verdad? Es una oportunidad para arreglar. Pero lo que Dios nos está pidiendo, Jesús lo que nos está enseñando es que debemos perdonar a nuestros ofensores, porque de esa forma en que perdonemos, así Dios va a perdonar nuestras ofensas. Como les decía hace un rato, yo he sido deudor de Dios, pero claro que también he ofendido el nombre de Dios. Claro que con acciones y con de muchas formas uno puede ofender a Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios y nos comportamos en la calle de una manera distinta, claro que es una ofensa a Dios. Cuando nosotros sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos, claro que es una ofensa a Dios. Pero nosotros vamos a ofender a Dios de muchas formas. Y Dios va a perdonar esas ofensas de la misma forma en que perdonamos a nuestros ofensores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vean lo que afirma Jesús. Ni siquiera se mete él en medio de la cosa. Dice, de esa forma en la que usted perdone, el Padre le perdona a usted. ¿Ah? Dichosamente la palabra de Dios nos enseña que abogado tenemos para con el Padre, dice Jesucristo. Pero no se trata de tomarlo hoy a Jesús como un defensor nuestro y que Jesús tenga que andarle diciendo al Padre, mire, Señor, perdonarle a Eduardito sus ofensas, porque es que vos sabes que el hombre es limitado, vos sabes que él es esto y es lo otro. Porque la palabra dice claramente que yo debo de perdonar a mis ofensores para que Dios perdone mis ofensas. ¿Por qué razón? Dice, versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué problema en el que nos metemos si no hacemos esto? Porque vamos a estar cargando y cargando y cargando y cargando faltas dentro de nuestra vida que van a afectar nuestro espíritu, que van a afectar nuestra alma y que por ende va a afectar nuestro cuerpo.
Jesús nos está haciendo una clara invitación, enseñándonos de la forma correcta en la que tenemos que trabajar. En la primera parte que analizamos la semana pasada, era un asunto distinto, porque estábamos reconociéndole como rey, como soberano, estamos engrandeciéndolo y estamos clamando o pidiendo por aquel pan que necesitamos al día. Pero en esta otra parte, Jesús nos está hablando acerca de cosas serias, cosas que nos vinculan con otras personas y cosas que si no se atienden bien, no van a permitir que Dios esté bien con nosotros. Porque Dios quiere estar bien con nosotros y si nosotros no hacemos las cosas de manera correcta, Dios no puede estar bien con nosotros por mucho que lo desee. Porque en esto Dios necesita que nosotros demos acciones. Y aquí no hay acciones de fe, no, son acciones que son necesariamente de nuestra voluntad. La primera parte dijimos deudas y en esta segunda parte estamos viendo ofensas. Así que, si no perdonáis, dice Jesús, sus ofensas, vuestro Padre Celestial no perdonará las nuestras. ¿Quién quiere no ser perdonado? ¿Ah? ¿Acaso no podrías pensar en este momento en alguna, solo una de las ofensas que hacemos contra Dios? Y le pregunto, ¿no quisiera que Dios le perdonara de esa ofensa? ¿No quisiera que Dios hiciera misericordia de usted? Claro que sí. Pues de la misma forma, piensa en sus deudores, piensa en sus ofensores. Perdónenlos. Hable. Si ya no están en este mundo, si ya fallecieron, si ya no hay nada, no hay forma, se fueron a un lugar donde usted no tiene ninguna forma de comunicarse con esa persona, en el espíritu, por el poder de Dios, póngase a cuentas con esa persona y busque hasta donde llegue, porque el poder de Dios no tiene ningún límite. Y declare en su corazón que usted perdona esas ofensas, que usted perdona cualquier deuda, cualquier cosa, y el Señor va a perdonarle a usted sus deudas y va a perdonar sus ofensas. Termino con esto. En el Evangelio según San Marcos, versículo 11, Marcos 11, Jesús está haciendo también alusión a este detalle. Siempre en el contexto de la oración, ¿verdad? San Marcos capítulo 11, versículo 24. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. De nuevo, por tanto, os digo que todo es todo. Lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si vos y yo oramos creyendo con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, creemos que estamos perdonando deudas y ofensas, por supuesto vamos a recibir de parte de Dios ese perdón de deudas y de ofensas, porque dice Jesús, si pides orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, vean, perdonad, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nos lo dice en Mateo y nos lo recalca en Marcos. Creo con todo mi corazón que lo que hoy estás escuchando y lo que hemos leído va a causar un efecto positivo y sobrenatural en tu vida y en la mía, porque esto es en dos vías, hacia ustedes y hacia mí. Ninguno de nosotros estamos exentos de un error, de una falla, de una deuda, de una ofensa hacia Dios o hacia los hombres, principalmente en nuestro entorno, en nuestro hogar. ¿Cómo ofendemos y lastimamos con palabras, con frases,
con acciones, con pensamientos, con situaciones que se pueden dar aún en el marco más íntimo como es nuestro hogar. Y el Señor nos ha invitado a través de esta preciosa oración que Él hace cuando le está enseñando a sus discípulos a orar. Y hoy nosotros, después de 2000 años, retomamos y queremos aprender, pero más que recitar, que es lo que Jesús nos enseñó y nos habló la semana pasada la palabra, no estar repitiendo y repitiendo y repitiendo de una manera inútil, sino que lo hagamos de una forma diferente, con conciencia. Y esta enseñanza y esto que Jesús nos habla a través de la palabra hoy es muy, muy fuerte, pero también es muy refrescante y es muy edificante. Estoy seguro que sus vidas y la mía no van a ser las mismas a partir de hoy. Y así lo deseo para todas aquellas personas que nos van a ver por medio de YouTube, porque este mensaje lo que quiere provocar es conciencia en usted para que usted, si aún no ha dado el paso de permitirle al Señor Jesucristo, que sea su Señor y Salvador, que le abra su corazón para que Jesús venga a reinar en su vida y que nos dé la oportunidad de poderle acompañar en este camino y que podamos también juntos poder edificarnos los unos a los otros. Amados, que Dios los bendiga. Voy a hacer una oración final y después voy a dejar abiertos los micrófonos para que puedan hacer sus aportes y que para que también podamos interactuar un poquito. Que Dios les bendiga siempre. Padre, gracias te doy en esta mañana que nos has permitido compartir, Señor, un modelo de oración, como se ha dicho, de aquella oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, dándoles guías para que pudieran hablar contigo, para que pudieran hablar contigo. La segunda parte que hemos compartido hoy, Señor, es muy fuerte. Nos ha hablado de manera directa con respecto al tema de las deudas en primera instancia, de cómo nosotros debemos aprender a perdonar a los deudores para ser perdonados por el Señor, porque el Señor perdona de la forma en que nosotros perdonamos las deudas. Si yo medio perdono, el Señor me va a medio perdonar. Si yo no perdono, el Señor no me puede perdonar. Debemos de aprender, Señor, al reconocer también que todo es tuyo, que todo procede de ti, que yo no podría tener un deudor, que yo no le puedo dar nada a nadie si no hubiese procedido de ti primero, Señor, porque todo proviene de ti, Señor, porque tú eres quien bendice de gran forma y en gran manera, Señor. Porque como decía David, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y en este siglo, Señor, sigues reinando, sigues siendo nuestro Dios, nuestro Padre celestial, nuestro todo. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y presento delante de ti a todos aquellos que hoy se pudieron conectar y sus familias, Señor, a todos aquellos que por medio del video, del audio en YouTube, Señor, se van a conectar y lo van a ver. Los bendigo, Señor, con toda clase de bendiciones espirituales y materiales, a todos, Señor. Los bendigo en tu nombre y te doy muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los continúe bendiciendo, amados. Un abrazo gigante a la distancia.